Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la palabra de Dios. Esta semana aperturamos un estudio bastante interesante titulado La adoración en la educación. Y el texto base para este estudio lo encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Damos una bienvenida muy especial, como siempre, a nuestro compañero de viaje, Pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de este estudio. Pastor, Dios te bendiga. Gracias una vez más por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido Pastor Lizardo, y saludos a nuestros amigos oyentes que están con nosotros cada día en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, hoy es domingo 8 de noviembre, primer día de la semana. Pastor Lizardo, estaremos siendo bendecidos con una maravillosa lección que nos enseñará que todos adoramos algo. ¿Será que en el día de hoy, Pastor Lizardo, estaremos compartiendo esta lección con alguien que adora algún trabajo que le separa de Dios, o está adorando algún bien material de la casa o alguna propiedad que lo separa de Dios y de su familia también? Ay. Eso lo aprenderemos hoy, Pastor Lizardo, y quiero invitar la presencia del Espíritu Santo para que esté con nosotros. Hablemos con Dios. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por la linda oportunidad que nos das de poder iniciar una semana. Quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe en el estudio de la lección de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Pastor. Tal y como usted decía, hoy estaremos estudiando un tópico titulado Todos adoramos algo. Debemos reconocer, amigos oyentes, que hay algo en nosotros, indudablemente, algo que Dios entretejió originalmente en nosotros, pero que como todo lo demás quedó deformado y lo fue la necesidad de adorar. El ser humano fue creado por Dios para adorar, pero después del pecado, esa adoración ha sido tergiversada y el ser humano, al tener esa necesidad de adorar, hoy día adoran a objetos, adoran cosas materiales y han obviado la adoración original que debe ser al Dios verdadero. Por eso notamos cómo en algunas culturas, en el caso nuestro, aquí en República Dominicana, la cultura taína, adoraban a la yuca, adoraban al sol, adoraban a la luna y adoraban otras cosas, porque había una necesidad en los taínos de adorar algo. Y hoy día, por el pecado, tal y como lo decíamos, el ser humano adora algo o alguien o lo que sea. Esto nos ayuda a explicar por qué a lo largo de la historia humana e incluso el día de hoy, los seres humanos practican la adoración. Cuando miramos la Biblia, la palabra de Dios, notamos que en el antiguo Egipto algunos adoraban al faraón. En otras ocasiones, en otras tierras, la gente adoraba estatuas de peces, dioses de varias cabezas y otras supuestas deidades. Algunos, de hecho, adoraban al sol, a la luna y a las estrellas. Tremendo, Pastor Lizardo. Parece increíble, pero es cierto, así es. Pero permítame decirle que en la actualidad la mayoría es demasiado sofisticado para inclinarse ante una estatua de una rana, pero aparentemente no ante una estatua de un ser humano al que consideramos santo. Sin embargo, Pastor Lizardo y amigos oyentes, esto no significa que los seres humanos, incluso los secularizados, no adoren algo. Sí, hágase un estudio usted mismo. Hay gente que adora el dinero, el poder, el sexo. A ellos mismos, hay gente que se adoran ellos mismos, a estrellas de rock, a actores, a políticos, Pastor Lizardo.
Mire, mi querido pastor y amigos oyentes, aquello que amamos más, donde centramos nuestra atención, la razón por la cual vivimos, eso es lo que adoramos. Hay un autor secular, Pastor Lizardo, llamado David Foster, que hace una advertencia diciendo que si adoramos a algo incorrecto, eso te comerá vivo. Tremendo esto que dijo David Foster, querido pastor. Vamos a entrar en contacto, Pastor Mercedes, con la palabra de Dios y vamos a leer el capítulo 3 del libro de Daniel, lo vamos a leer completo y vamos a mirar qué nos enseña esta historia sobre la importancia de la verdadera adoración. Pastor, por favor, ayúdenos en esta interesante lectura. Como no, pastor, vamos a leer la historia fascinante de Daniel, el capítulo 3. Dice la santa palabra de Dios: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todos los instrumentos de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os librará de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo:
no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, porque no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¡Wow, pastor! Bastante interesante este relato bíblico. Aquí encontramos la historia de 3 jóvenes judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Obviamente, cuando se le pidió que adoraran a la estatua que había levantado Nabucodonosor, ellos se negaron, porque en sus mentes estaba fresco el 2º mandamiento de la ley de Dios, que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de las cosas que estén arriba ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Estos jóvenes desde pequeños, sus padres le enseñaron a través de la verdadera educación, le enseñaron este principio, le enseñaron este mandamiento. Y ellos, en el momento que se sintieron comprometidos o tentados, ellos inmediatamente recordaron lo que sus padres le habían enseñado. Llama mucho la atención la forma como Nabucodonosor pide que se le rinda adoración a la imagen. Ordena que todos se arrodillen delante de la estatua. Ese acto de arrodillarse constituía un homenaje que solamente debe rendirse a Dios. Tal vez algún amigo oyente podría decir: si a mí me obligan a arrodillarme delante de una imagen, yo lo haría porque total, yo no creo en eso. Pero si tengo que salvar mi vida, me arrodillo, porque total, no hago nada con arrodillarme si no creo. Bueno, la realidad es que este es un asunto un poquito más profundo,
porque la actitud de vida cuando se ora a Dios consiste en arrodillarse. Independientemente si alguien cree o no cree en algo, la sola actitud de arrodillarse ya le está rindiendo honra y adoración a eso a lo cual nos arrodillamos. Por eso los padres no deberían castigar a sus hijos colocándolo de rodillas, no para nada, porque el único que merece adoración postrado es Dios y nadie más. Por eso reiteramos que el acto de arrodillarse constituye un homenaje que debe rendirse únicamente a Dios, soberano del mundo y gobernante del universo. Por eso los 3 jóvenes hebreos rehusaron tributar ese honor a ningún ídolo, aunque éste estuviera hecho de oro puro, porque ellos sabían que al hacerlo así, se habrían estado postrando en realidad ante el rey de Babilonia. Obviamente, tal y como vimos en el relato bíblico, cuando ellos rehusaron hacer lo que el rey le había ordenado, sufrieron el castigo y fueron arrojados al horno de fuego ardiendo. Pero Cristo vino en persona y anduvo con ellos en medio del fuego y no recibieron daño. Y esto es una lección para nosotros, siempre y cuando tomemos la actitud de obedecer a Dios, de rendirle honra, gloria, honor a quien merece. Es probable que pasemos por las aguas. Es probable que por obedecer a Dios, por honrar a Dios, a ti te despidan del trabajo o pase alguna prueba difícil donde sientes que te está ahogando o que te está quemando. Pero la promesa, querido amigo oyente, es que si pasas por el fuego o pasas por las aguas, no puedes temer mal alguno, porque Jehová está contigo. Si a nosotros se nos pide que pasemos como los jóvenes hebreos en el horno de fuego, querido amigo y hermano, en el nombre de Jesús, no hay que tener miedo alguno porque Jesús estará a vuestro lado. Llegará un momento donde nuestra adoración tal vez se sienta comprometida cuando se nos pida no adorar a Dios en el día del sábado. Y tal vez alguien pueda decir, yo puedo adorar cualquier otro día porque total, lo importante es adorar. Bueno, la realidad es que el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino, pues enseña una gran verdad de adoración del modo más contundente como no lo hace ninguna otra institución. El sábado, al igual que el matrimonio, son instituciones creadas por Dios desde la misma creación. El verdadero motivo del culto divino, no tan solo del que se tributa en el séptimo día, sino de toda adoración, reside en la distinción existente entre el Creador y sus criaturas. Este hecho capital no perderá nunca su importancia, ni debe caer nunca en el olvido. Al cierre del estudio de hoy, te invito a que meditemos en los pasajes de Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, y vamos a ver qué nos enseñan estos pasajes sobre la importancia del tema de la adoración en la crisis final antes de que Cristo regrese. Vamos a leer Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche aquellos que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pastor Mercedes y amigos oyentes, al cierre del estudio de hoy con este pasaje en mente, te invitamos para que hablemos con Dios en oración.
Dios y Padre, gracias.